Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Fundación Libertad la invitación, y para mí es un gusto enorme estar al lado de dos amigos como Daniel Sapsay y como el ex consejero de la magistratura, del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi. A ambos los conozco hace muchos años. Con Daniel trabajamos hace un par de años en un tema que tiene mucha vinculación con lo que estamos hablando. Incluso en esta misma sala, en esta misma fundación, en oportunidad de otro congreso de economía provincial, nos permitió la fundación, por supuesto apoyó totalmente, y nos instalamos con unas mesas allí en el hall para que la gente firmara la iniciativa popular que con el doctor Sapsay estábamos promoviendo y que por supuesto apoyó también el doctor Fargosi, vinculado con la derogación de las 3 leyes tremendas que sancionó el Congreso Nacional en el año 2013 y que estaban tituladas Democratización de la Justicia, pero que en realidad referían a la colonización de la justicia. Quiero recordar en este momento que entre todos los que firmaron ahí en el hall, recuerdo perfectamente bien cuando se acercó el doctor Pontón, a quien todos recordamos con mucho afecto, y firmó con mucho gusto la planilla apoyando totalmente la idea de que se derogaran estas leyes, y al otro día nos enteramos que había fallecido. Bueno, este es un tema para hablar horas, pero como hay que circunscribirse a los 20 minutos de cada uno, que es lo que yo voy a hacer, costándome bastante, pero lo voy a hacer, quiero hacer una especie de síntesis, yo diría un pantallazo. Nosotros no hemos conversado nada con los colegas todavía del tema, pero yo presumo que nos ayudará a todos si empezamos enmarcando la problemática de esta década, que es algo más de una década, son 12 años, no 10, sino 12, no ganada, por cierto, qué es lo que ha pasado y cómo ha quedado la institucionalización del país. A mí me pareció prudente encarar el tema, que insisto, es muy vasto, partiendo de la necesidad de respetar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que data de 1853 y que actualmente, con las reformas muy importantes del año 94, está vigente en todo el país. Y de la Constitución Nacional, para ubicarnos bien en la temática, nada mejor que recordar el artículo 1. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y este es el kit de la cuestión: que el Estado, que el gobierno circunstancial respete la forma democrático-representativa, la forma republicana de gobierno y la forma federal de Estado. Todo enmarcado en el concepto de Estado moderno, que nosotros denominamos Estado social de derecho, y que tiene como característica fundamental que el primero que debe cumplir con el ordenamiento jurídico es el Estado. Vale decir, el gobierno no está fuera del ordenamiento jurídico,
sino que es el primer cumplidor que necesita una sociedad para ser respetada, es el Estado, es el gobierno en ese momento. El problema de la forma representativa o democrático-representativa en la reforma amplia, insisto, de 1994, se hicieron muchas modificaciones importantes, entre ellas un capítulo denominado Nuevos Derechos y Garantías, donde aparece, que no estaba en las constituciones, en la Constitución del 53 y en sus reformas, aparece todo lo vinculado con los llamados derechos políticos. Y esto tiene una gran importancia, no solo porque se determina con toda claridad que es un derecho del ciudadano el derecho al voto, el derecho también a ser elegido si está en condiciones de que así fuese, sino que también despliega las características del voto para ser legítimo, habla del secreto del voto. Yo recuerdo en este punto del secreto que hubo una discusión bastante ardua en la convención sobre este tema. Había gente que no quería el secreto del voto y que no quería la obligatoriedad del voto. Sobre todo este último tema lo discutían mucho. Sin embargo, es bueno y es positivo que el voto sea obligatorio, porque esto es lo que permite que la representatividad que surge de un proceso electoral sea más auténtica. Y también hay una regulación en sus líneas generales de los partidos políticos como elementos fundamentales dentro de una democracia representativa. Y obviamente reconocer en toda esta parte de los derechos políticos que no puede haber discriminación y que no puede haber discriminación no solo con respecto a raza, religión, creencias, sino también con respecto al género, vale decir, a las mujeres que tradicionalmente fueron discriminadas. No se olviden ustedes que en nuestro país la mujer recién llega al voto en el año 1948 y la ley se empeña es del año 1912 y ya prácticamente estábamos en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Ya lógicamente la mujer ya estaba admitiéndose su participación activa en la política desde mucho antes. ¿De qué manera esta década ampliada, estos 12 años, se ha respetado estos principios constitucionales? Yo les decía recién que es importante haberlos incluido en la Constitución, porque al ser nuevos derechos y garantías, están dentro de los que las provincias tienen obligación de respetar, de acuerdo al artículo 5. Pues el artículo 5, cada provincia dicta su Constitución, pero tienen que respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, que ahora están ampliados, no solamente por los derechos políticos, como decíamos, sino también los derechos vinculados con el ambiente y los derechos vinculados con el consumidor y los derechos de la libre competencia y, por supuesto, las garantías de esos derechos que ahora están consagradas constitucionalmente: el amparo, el habeas corpus, el habeas data. ¿Y por qué tiene importancia? Tiene importancia porque uno de los problemas que tiene este país y que se ha agravado considerablemente en esta década ampliada, llamémosle así, es que en las provincias, en algunas provincias,
predomina todavía una forma de hacer política clientelar, una forma caudillesca de hacer política, y además está amparada, subvencionada y promovida por el propio Estado Nacional en esta década. Para muestra basta un botón. Miren lo que pasó en Tucumán con las elecciones. Ha pasado en muchas otras provincias, por supuesto, pero estamos hablando de algo reciente. Estamos en el año 2015. Hace 21 años se sancionó la Constitución Nacional, la reforma del año 94. ¿Cómo es posible que todavía haya un proceso electoral donde se compren votos, donde se vacían urnas, donde llegan los bolsones con las urnas no precintados sino abiertos, donde traen gente del exterior, extranjeros con documentos falsos para sumar algún otro voto? Y hoy fue un día importante porque se conoció que el juez, la Cámara en realidad, en lo contencioso administrativa de Tucumán, anuló las elecciones. Y acá quiero detenerme un minutito en este punto, porque algunos dicen, pero ¿qué sentido tiene anular las elecciones si el escrutinio dio una mayoría de 10, 12 puntos a favor de uno de los contendientes? Y cualquiera sea el resultado, no va a cambiar esta realidad. Es que eso es no entender cuál es el problema. El problema no es el resultado de la elección, que puede ratificarse o no, sino que el problema es que se trata de una elección realizada sin las garantías necesarias para considerar un acto transparente y legítimo el hecho de la votación. Este es el problema. A mí me preguntaban de una radio y de una televisión el otro día también si había algún precedente, y yo le dije sí. Yo recuerdo, no exactamente un precedente de anulación de elecciones, pero que ese fue el motivo de la intervención federal en la época del presidente Ortiz, elegido por el fraude en el año 38. Pero Ortiz estaba dispuesto a terminar con el fraude, pero tenía grandes fraudes en Santa Fe, en Catamarca y fundamentalmente en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires el gobernador era Manuel Fresco y el candidato para sucederlo era Antonio Barceló. Antonio Barceló era algo así como la mafia andando, tenía todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, regenteaba prostíbulos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Juego, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Era un grupo bastante pesado en la provincia de Buenos Aires y claro, se imponían todas las elecciones porque directamente vaciaban las urnas. Acá quiero recordar, que probablemente mis colegas recuerden, un libro espléndido de Félix Luna, que se llama El 45. Y Félix Luna, en ese libro cuenta, porque Félix Luna, yo no sé si inaugura, pero es el que más repercusión tiene en un tipo de hacer la historia que tiene una característica muy particular. Hace encuestas, hace entrevistas, hace reportajes de los que fueron actores en aquel momento de la historia reciente. Y fíjense que Luna, cuando hace este libro y habla de la época así de Ortiz, de la época del fraude y de este episodio, habla con un caudillo de la provincia de Buenos Aires, de Exaltación de la Cruz. Y entonces le dice, ¿cómo hacían el fraude? ¿Cómo hacían el...? Bueno, todo esto está en el libro.
Entonces contaban de que venían y después vaciaban las urnas y ponían los votos de ellos. Que claro, en la urna esa que a él le tocó, a este caudillo, le pareció muy exagerado que los radicales sacaran 5 votos y le dio 10 votos. En lugar de 5, que era lo habitual, o 7, dice, no, vamos a ponerle 10 votos, el otro tenía 80, ¿no? Y entonces cuenta, muy graciosamente, Luna, que este caudillo le dice, desde aquella época, cuando abrimos las urnas, nosotros siempre por curiosidad veíamos, y resulta que los radicales en esa mesa habían sacado 3 votos. Desde aquella época, los radicales me deben 7 votos. Bueno, esto de Tucumán creo que es un hálito de aire fresco que recibimos todos, porque creo que sí, ese proceso electoral había que anularlo. Ortiz, ¿qué fue lo que hizo? Intervino en la provincia de Buenos Aires, y no era fácil, porque él era un hombre del fraude. Después se murió, primero se enfermó seriamente, quedó ciego y después se murió, y lo sucedió, ya estando muy enfermo, renunció, y lo sucedió Castillo, que era volver para atrás. Y hoy hubo, sobre este tema electoral, hubo otra noticia importante, que fue la acordada de la Cámara Nacional Electoral. Esta Cámara, los doctores Corcuera y Dalavía, hicieron una acordada espectacular, porque toman medidas concretas para evitar que haya fraude. Y me llamó la atención, agradablemente, que hablan con claridad y que explican que hay que evitar todos los males que ocurrieron en Tucumán. Y habla de clientelismo, y habla de robo de boletas, y habla de urnas vaciadas. Y claro, uno dice, yo que estuve ahí hace 21 años, cuando nosotros poníamos esto en la Constitución, de los derechos al voto, hacerlo obligatorio, que la gente se comprometa y que después le roben las urnas. Es una cosa a esta altura inconcebible y tiene que haber una sanción que no se pueda modificar por el hecho del resultado, porque lo que es inválido es el acto electoral. El régimen republicano también, esta década se ha caracterizado por no respetar la República. Esto es tremendamente serio, tremendamente importante, porque si no hay República no hay país y no hay futuro. Y lógicamente los ejemplos son múltiples, pero tomemos lo vinculado con la justicia, que seguramente hablará Fargosi y Sapsay también. Han tratado de cooptar totalmente la justicia. Lo han hecho en gran medida. Un procurador general de la Nación, el doctor Rigui, que dictaminaba en contra de una persona empañada por el gobierno en un hecho de corrupción, lo sacaron. ¿Cómo lo sacaron? Generándole una cuestión que iba contra su honor, y él entonces se vio obligado a renunciar. Y pusieron a alguien completamente fiel a los dictados del gobierno. Pero no termina ahí el tema, sino que fueron modificando las leyes para que la Procuración tuviera las mayores facultades que ha tenido nunca. En consecuencia, hoy prácticamente depende la marcha de un proceso penal de la decisión de la procuradora, si investiga o no investiga, y no hay ninguna garantía. Pero esto lo han hecho en todos los ámbitos. Esto lo han hecho en todos los ámbitos. Cualquier juez que quiera levantar la cabeza y decir esto es corrupción, vamos a investigar,
lo sacan, como pasó con Bonadío, que creo que va a venir acá, Bonadío. El día de mañana. Va a venir mañana, como pasó con Campagnoli, que lo defendió, como lo hace siempre mi querido amigo Daniel Sapsay. Y esto, claro, no puede seguir así. Esto no es república. Tampoco es república que se maneje una mayoría en la legislatura en donde, fíjense, permanentemente salen las leyes prácticamente sin debate. Hoy, en los diarios de hoy, hay un dictamen de la Comisión para modificar el Código Procesal Penal para darle más facultades a la Procuradora. Ya está el dictamen y lo van a aprobar la semana que viene. Y es un gobierno que se va, pero tiene el ADN de no ser republicano. Y esto es tremendo. Finalmente, porque no puedo, lógicamente, hablar en forma muy larga, porque ya termina mi tiempo y todos tenemos que hablar, yo quería decir 2 palabras sobre el régimen federal. La Constitución en el 94 estableció la constitucionalización del régimen de coparticipación federal, con muy buenos principios, porque estableció, por una parte, que quien presta el servicio tiene que recibir los recursos. Por ejemplo, ahora las escuelas están en manos de las provincias, en consecuencia hay que darle los recursos para que atiendan esa función y ese servicio. Y el segundo gran principio es que tiene que buscarse un mecanismo de armonización para que los sectores en las provincias más pobres, por así decirlo, o que tienen menos recursos, puedan darle a sus habitantes una buena calidad de vida. Pero todo esto requiere que la ley de coparticipación se sancione, y no se sancionó. Y no solo no se sancionó, sino que en esta década ampliada, llamémosle así, en esta década ampliada se hizo uso y abuso del inciso 3 del artículo 75, que habla de las asignaciones específicas. ¿Qué es esto de las asignaciones específicas? Hay un monto coparticipable que está integrado por los impuestos que son coparticipables, lógicamente, pero la Constitución permite sacar de ese monto, detraer, dárselo al Estado Nacional para que le dé una asignación específica. Y en realidad esto se ha hecho. Hoy yo creo que lo que las provincias reciben me parece que no supera el 30-32%, cuando normalmente, de acuerdo a la ley de coparticipación, tendría que tener más del 50%. Claro, provincias pobres, la consecuencia, ¿cuál es? La consecuencia es una sola, que esas provincias dependen del favor del Estado Nacional. Y al depender del favor del Estado Nacional, ahí viene el clientelismo. Quiero terminar estas palabras, que son muy breves, lógicamente, porque hay mucho para decir, sobre un aspecto que tiene relación con todo esto, que es la agresividad del discurso. El discurso, es decir, el relato, la forma de expresarse aquellas personas que desempeñan funciones importantísimas, cala muy hondo en la sociedad, porque las conductas ejemplares que tienen que tener las personas que desempeñan funciones importantes, si no son acordes con lo que una sociedad necesita para vivir en paz y tranquilidad, si cada vez que se toma el micrófono y se enfrenta a la televisión hay una cantidad de corifeos que aplauden, y cada vez es más violento el discurso. Y nosotros tenemos que seguir viviendo con el prójimo y tenemos que construir una sociedad entre todos. Entonces yo creo
que esta, digamos, forma de comunicarse es tan negativa que infecta a toda la sociedad. Quiere decir que este problema deja de ser un problema solamente constitucional, solamente legal, sino que es un problema de carácter moral, de carácter ético, de carácter necesariamente, que es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr, de que no tengamos enemigos. El que está al lado piensa distinto, pero no es mi enemigo. Y tengo que tratarlo como tal. Y lamentablemente los ejemplos de arriba no son así. Y esto creo que es un grave problema que va a heredar cualquier gobierno que suceda porque levantar esos paradigmas de una sociedad enferma y dividida es más difícil que modificar una legislación o implantar una jurisprudencia que establezca un poco de justicia y de realidad en todo el ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Le agradecemos enormemente al doctor Iván José María Cuyen por su disertación. Ahora le toca el turno al doctor Daniel Sapsay, a quien escucharemos atentamente. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias a la Fundación Libertad, cuya invitación me honra. El marco general que ha dado mi amigo y colega Iván Cuyen, con esa brillantez que lo caracteriza, sirve precisamente para que yo pueda entrar en algunos puntos en particular. En primer lugar, yo creo que se ha construido un modelo, más allá del modelo de que nos hablan. Hablo a nivel de instituciones y legislación. Ese modelo se encuadra dentro de lo que se ha dado en llamar como hiperpresidencialismo. Es decir, un sistema en el cual, a pesar de que el principio de separación de poderes, que es una de las bases fundamentales de la República, establece que el gobierno está formado por tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que están en un mismo orden. Sin embargo, en nuestro sistema el poder ejecutivo va succionando poco a poco facultades de los otros dos hasta prácticamente desmoronar las instituciones. Porque ¿qué ocurre? Cuando este principio desaparece, o por lo menos está muy ausente, desaparecen los controles. Y en realidad en el constitucionalismo, estoy seguro que mis amigos van a estar de acuerdo, la función de control tal vez es la más importante de todas. Porque lo que tiene la Constitución, que es suprema, en su parte orgánica, que es la segunda, la que organiza el poder, Constitución del Poder, como decía Vidal Campos, es un mecanismo que pretende ser de relojería, donde se establecen los límites entre cada uno de los poderes y en particular el modo como se controlan recíprocamente, para evitar precisamente que el poder se transforme en absoluto y destruya a la primera parte de la Constitución, la parte dogmática, donde están contenidos nuestros derechos y libertades. Entonces, es un aspecto gravísimo. Ese sistema, a su vez, va llevando de a poco a un tipo de democracia prácticamente de formas, lo que Santiago O'Donnell llamaba democracia delegativa. Es decir, un sistema en el cual cada tantos años se vota y después lo que pasa adentro no importa. No se respeta la Constitución. No por casualidad Iván empezó precisamente con la necesidad de respeto a la Constitución y la ley. Entonces no hay república, no hay frenos y contrapesos. José Nun la llama democracia procedimental. Está bien, una o la otra. Veamos cómo se da ese proceso en la Argentina respecto, primero que voy a agregar algunas cosas, al poder legislativo y luego al poder judicial. En lo que hace al poder legislativo, es notorio que la actividad del Congreso
se limita prácticamente en un 100% a las iniciativas de proyectos que vienen del Ejecutivo. Las otras, las que se generan desde adentro, particularmente de la oposición, no se delibera sobre ellas, no se habla, quedan cajoneadas en las comisiones. Es decir, se destruye el rol de la oposición. Y no olvidemos que otro aspecto fundamental de la democracia es la existencia de una oposición que se prepare para la posibilidad de alternancia, es decir, que se sucedan distintas agrupaciones políticas en el ejercicio del poder, porque si no, poco a poco se va a tender a un hegemonismo, cuando no hay competencia real. A eso se agrega lo que nos decía Iván, el tratamiento exprés, porque además ya hay un vocabulario, un léxico. ¿Por qué tratamiento exprés? Y bueno, porque se sustituyen los pasos normales para la sanción de las leyes y se trata de fusionar a través de comisiones especiales que impiden lo que los reglamentos de las cámaras establecen como procedimiento para la formación y sanción de las leyes, que además es un capítulo específico de la Constitución. Es decir, la deliberación queda prácticamente destruida. Fíjense que esto ocurre inclusive con la sanción de códigos, Código Civil y Comercial, con los enormes errores de que adolece, pero eso sería para otra charla. Fue también acortado en la Cámara de Diputados su sanción a partir precisamente de un sistema de este tipo, donde además se le dio valor a lo que había decidido con dictamen una comisión bicameral que tiene una formación distinta a la que finalmente tiene tratamiento cuando se lo sanciona. Es decir, vicios de procedimiento garrafales que si uno a sus alumnos les tomara precisamente un examen sobre el procedimiento para la formación y sanción de las leyes y cometieran esos errores, los aplaza. Resulta que lo que vemos como película, la película de la que se hablaba, es exactamente eso, aquello que merecería un aplazo en un alumno que en grado estudia Derecho Constitucional. El otro aspecto sumamente grave es la emergencia. La emergencia, en realidad, en prácticamente toda la historia institucional argentina, se transforma en una especie de gran primadona. Ya sea para dictar decretos de necesidad de urgencia, ya sea para reglamentos delegados, que es el mismo Congreso el que se pone la lápida y se desapodera de facultades inconstitucionalmente, incurriendo, a mi modo de ver, en un claro delito de traición a la patria, ¿no es cierto? Ya sea a través de los decretos de sanción o de promulgación parcial de leyes. En todos ellos, el Ejecutivo toma una porción de lo que le compete al Poder Legislativo y un pedazo de la Constitución se desmorona en detrimento de nuestros derechos. Fíjense, un ejemplo, la ley de presupuesto. Siempre nos cansamos los profesores de Derecho Constitucional, uno de los mayores controles del legislativo sobre el Ejecutivo es la ley de presupuesto que le marca el rumbo anualmente al Ejecutivo para que no salga de esa traza. Ahora bien, en todos estos presupuestos encontramos una norma que dice, le delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar el origen de las partidas. Es decir, la capacidad de rehacer el presupuesto, que además lo vemos notoriamente. A mí, que me interesa también mucho el derecho ambiental, es muy curioso que precisamente lo relacionado con partidas para el fondo, para la protección de bosques nativos sobre todo, que hay una ley de presupuestos mínimos en materia ambiental, se ha destinado en los últimos años de ese fondo, de lo que estaba fijado, el 80% para fútbol para todos. Les doy un ejemplo. Fíjense cómo el principio de legalidad se nos viene abajo. La ley de emergencia económica, que permite prácticamente a través de decretos ahí delegados, que además se va prorrogando, se habla de una bonanza económica fenomenal, pero sin embargo esa bonanza parece que no es tanta porque se le entrega al Ejecutivo como un monarca el manejar cuestiones económicas que son propias del legislativo. Y
Lo otro respecto del legislativo que me parece muy importante es la matriz que tienen las normas de esta década. Sobre todo a partir del momento en que el kirchnerismo logra, en la primera elección de medio término, en el 2005, más del 40%. Es decir, se empieza a modificar todo lo que nos había entusiasmado, como por ejemplo el decreto de autolimitación en las facultades del presidente para designar miembros de la Corte Suprema, la política de derechos humanos, el tema de levantar el secreto, en fin, una cantidad de normas que evidentemente fue un aparato de seducción. A partir de ahí aparecen otras normas totalmente distintas, por ejemplo, ya la reforma del 2006 del Consejo de la Magistratura. Por supuesto que la del 2013, que trabajamos a codo para que se pudiera derogar, era muchísimo más grave. Pero ya la del 2006, que rige ahora, demuestra que la sobrerepresentación del sector político, más la cooptación muy fácil de algunos otros miembros de otras representaciones, lleva al dominio del Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura. Lo vemos, por ejemplo, con la ley de subrogancia, va a estar el doctor Cabral, ¿no es cierto?, también acá, va a poder contar su experiencia nefasta. Es decir, se subvierte la división de poderes y al mismo tiempo la dependencia económica del Poder Judicial, que a pesar de que son partidas que el legislativo le concede al judicial, que tiene una autonomía, una independencia, es el ejecutivo, según su buen saber y entender, que le va dando estas partidas. Fíjense cuántas trampas, ¿no? Cómo es la construcción. Ahora bien, si uno va a leyes importantes que aparecen después, como por ejemplo la ley de medios, la ley antiterrorista, la que modifica el control de la Comisión de Valores, y así podríamos seguir con muchas más, que todas se erigen como revolucionarias y que tienen una suerte de declaración de principios muy recitativa, en donde nadie puede estar en desacuerdo, porque se habla de democratizar, de hacer más plural, de lograr una mayor participación. Sin embargo, desembocan prácticamente siempre en las siguientes características. El órgano de aplicación está absolutamente dominado por el oficialismo, con lo cual todo lo otro es verso. Y además hay una concesión al Ejecutivo, claramente por ejemplo en la ley antiterrorista, de poder aplicar sanciones en violación a las atribuciones del Poder Judicial y a nuestros derechos esenciales de propiedad, etcétera, etcétera, de reunión, de todo lo que podemos pensar como la parte dogmática. Lo que hace que, frente a este estado de cosas, es cierto lo que dice el doctor Kuyen, que fue un convencional notable. Ha enriquecido muchísimo la Constitución todo el nuevo capítulo de nuevos derechos y garantías, a lo que podemos agregar además el régimen en materia de tratados internacionales, los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, etc. Pero, si lo que es aquello que debe velar para una igualitaria aplicación de esos derechos es un aparato de poder que le pone la pata encima o lo hace de carácter desigual, una cosa es para los amigos y otra cosa es para los enemigos, estamos en el peor de los mundos. Podemos declamar muy lindos derechos, lo que Vanossi llama una suerte de catálogo de ilusiones, pero después se distorsiona por estas técnicas tan perversas y aquel que no entiende derecho le pasan totalmente por encima. Cree la primera parte del verso, que es para democratizar, para ampliar, para mejorar. En lo que hace al Poder Judicial, algo adelanté respecto del Consejo de la Magistratura. Pero, además del Consejo de la Magistratura, nosotros hemos asistido durante estos 12 años a una suerte de coexistencia o convivencia casi obscena, diría, entre los servicios de inteligencia y los jueces, lo cual se presta tanto para una convivencia en algunos de ellos o para formas de extorsión de otros de ellos, lo que es gravísimo. El caso Nisman tal vez fue el más notorio y que desnudó, corrió la cortina de esa perversidad, pero que en realidad
denota una suerte de estado policial, también está en el servicio de inteligencia, en donde pareciera que Orwell ha revivido, ¿no? Hay un gran hermano que nos controla a todos, no el de la televisión, ¿no? El de Orwell. Y, asimismo, una situación en la cual los jueces se ven permanentemente amenazados. Los jueces tienen que estar sostenidos por los poderes políticos, porque además la actuación de los jueces depende de muchos organismos, empezando por los de seguridad, para cumplir con las sentencias, que dependen de la administración, es decir, del Poder Ejecutivo. Si no lo tienen, es terrible, porque otra de las características de esta década, los 12 años, es el no cumplimiento de cantidad de fallos de la Corte Suprema, alegremente. Esto no pasa en casi ningún país del mundo. Yo lo he comentado en muchos lugares, les sorprende. Preguntándoles a jueces o inclusive miembros de tribunales superiores, ¿qué pasa en sus países? ¿Cuál es el remedio? Y lo que dicen enseguida es que no pasa. Y hay que decir, frente a una sociedad que pareciera que le pasa un poco de costado, ¿no? La mayoría de nosotros esto no nos parece muy importante. Y que recae en otro fenómeno sumamente grave, el de la corrupción. Los delitos contra la administración pública, los de guantes blancos, que a mi modo de ver son los más graves. Que lo que decía Cullen, si hay alguien que tiene que ser el ejemplo en el cumplimiento de la ley, es el Estado. El Estado es decir, quienes los titularizan de manera temporal. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. ¿Cuál es el resultado de ese estado de cosas en donde vemos que permanentemente hay una suerte de superposición de hechos gravísimos que destilan la corrupción a gritos de personajes del mayor nivel en el Poder Ejecutivo y que sin embargo los juicios se planchan, llegan hasta cierto punto, se cambian los jueces como si fueran realmente soldaditos de un batallón? La impunidad. Y la impunidad tiene un efecto sumamente destructivo en una sociedad. ¿Por qué? Porque premia al que transgrede y castiga al que cumple con las normas. Es muy común en la Argentina escuchar, para justificar ciertos procederes, no solo con este gobierno, también antes, sí, ya estoy terminando, gracias. Decir, bueno, corrupción hay en todas partes. Sí, es cierto, de carne somos. Si no la hubiera, no harían falta los códigos penales y demás sistemas de sanciones, ¿no? El problema es cuando esto se ve acompañado de la impunidad, que nada pasa a pesar de que se delinque y que se desbaratan y se destruyen los dineros públicos frente al estado de miseria que uno ve en la situación de cantidad de poblaciones vulnerables como los niños, etcétera, etcétera. Eso me parece otro aspecto gravísimo de este periodo. Lo del federalismo, suscribo totalmente lo que dijo Iván, creo que es otro aspecto extremadamente grave. Y el otro aspecto que quiero subrayar son las características de lo electoral. Cuando yo hablaba al principio decía, pareciera que con estos hiperpresidencialismos, democracias delegativas, lo único que importa es el primer paso, la primer capa para acceder a la democracia, el sufragio libre, igual, secreto, etc. Artículo 37 de la Constitución. Sin embargo, hoy hasta dudamos de eso, porque fíjense que hoy se están anulando elecciones en una provincia importante. Y han habido denuncias parecidas en muchas otras, inclusive el conurbano bonaerense. No es que sea nuevo. El escrutinio, no lo quiero desmerecer, que hubo en Santa Fe tampoco fue un ejemplo de transparencia y de virtud. O sea, que también la etapa electoral deja mucho que desear, y eso es el producto de una situación en la cual la Argentina es el único país de Latinoamérica donde las mayores facultades en materia electoral están depositadas en los ejecutivos. Me parece extraordinario lo que está haciendo la Cámara, pero la Cámara debería manejar todo el proceso electoral, no solamente los conflictos o una acordada tan valiosa donde trata precisamente de hacer lo que no hace la Dirección Nacional Electoral, que es como poner al lobo o al zorro a cuidar la gallina. Y en materia de extorsión, vamos a ver qué va a pasar en Tucumán. Por ahí volvemos a fresco.
nos puso muy contentos que pueda haber una Cámara Contencioso Administrativa provincial que en un régimen como el de Alperovich haya decidido anular elecciones. Pero cuidado que ahora el Ejecutivo está amenazando que si la Corte no revoca ese fallo, van a intervenir la provincia. Se volverá lo mismo. Castillo, Fresco, etc. O sea, que tenemos que tomar conciencia que el estado de cosas de nuestras instituciones, que hacen a la esencia de nuestro programa de vida y de quienes nos van a suceder, es de una gravedad extrema. Y que si no logramos salir de esta suerte de intríngules, cada vez nos vamos a ir enterrando más en un régimen que no va a tener nada democrático. Ojalá que lo podamos evitar. Muchas gracias. Tras una muy lúcida exposición del doctor Daniel Sapsay, ahora escuchamos al doctor Alejandro Fargosi. Buenas tardes a todos. Por supuesto, muchas gracias a la Fundación Libertad por la invitación, que me da la oportunidad de torturar a alguien más con micrófonos. Y muchas gracias a Cuyen y a Sapsay, que nos han dado realmente una clase sobre este tema. Y como nos han dado una clase y yo no voy a poder correrlo por el lado académico, voy a ser Jaimito. Ellos los profesores, yo Jaimito. Así que prepárense. Para parecer culto empezaré diciendo que el saldo, el balance institucional, que es lo que nos convoca, sirve para parafrasearlo al amigo Stendhal, ¿no? Rojo y negro. O sea, el balance está en rojo y el panorama es negro. La buena noticia de esto es que tenemos infinidad de posibilidades de salir. La Argentina es el 7º país en tamaño del mundo, no tiene el desierto de los australianos que está arriba, ni la tundra canadiense o rusa que también están arriba. Si nosotros logramos, casi va a ser una obra, una proeza, seguir estando mal. Porque es muy difícil lograr la destrucción de un país que estaba, como bien nos recordó Milei, que estaba en el 97% del PBI per cápita de Estados Unidos hace poco, hace 60 años, 70, bueno, para nosotros no sería poco, pero en términos históricos, es difícil mantenernos de esa manera. Si ustedes miremos los edificios públicos, miremos las construcciones de esta magnífica ciudad, miremos Córdoba, Mendoza, La Plata que fue hecha de nada, Buenos Aires. Nosotros íbamos para potencia y estamos pulverizados. Esto es una locura. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que tiene una íntima relación con lo que comentaban tanto Cuyen como Daniel, que con el hiperpresidencialismo que nos ha volteado, realmente nos ha volteado. El tema, por supuesto, no empezó hace 12 años, más allá de que el kirchnerismo ha logrado potenciar todo lo malo. No potenciaron una cosa buena, pero sí potenciaron todo lo malo, entre otros el presidencialismo. Acá ya veníamos con un problema para los que son abogados. Nunca logré entender, de la larga lista de cosas que nunca logré entender en mi paso por la facultad, nunca logré entender la teoría de ese sector de los actos administrativos extraídos o repelentes al análisis judicial. No entiendo, nunca voy a entender cómo un juez puede meterse en el cuarto donde dos personas conviven y decretar si hubo o no, bueno, no sé con el nuevo Código Civil y espero que sea suspendido, pero en el viejo Código Civil el juez hasta podía decidir si uno tenía prácticas sexuales relativamente inaceptables y por eso decretar una culpa en un divorcio. Y resulta que no puede juzgar un acto administrativo porque es un área reservada a la administración. ¿Estamos locos? Sí, y así terminamos. Es decir, hoy estamos en la situación que estamos porque el gobierno ha logrado, los gobiernos han logrado hacer absolutamente lo que se les da la gana con el país, apoyado por otra parte con algo inevitable, y es que el gobierno que tiene mayoría domina dos poderes, no domina uno. Y si el tercer poder, que es el poder judicial, hace como que con ellos no es la cosa, terminamos teniendo una mesa de dos patas, que en general se caen o por lo menos son muy flojas. Esto me parece que es lineal, sobre todo que este poder desenfrenado, del que de alguna manera hablaba Daniel, este poder sin frenos, es decir, desenfrenado, ¿qué es lo que termina provocando?
terminan provocando la dacha en las afueras de Moscú, para ponerlo en términos de comunismo soviético. Y es el robo, es plata, es plata. Más allá de que esté disimulado, que haya algunos idiotas útiles, como lo llamamos en la época de mi facultad, que crean en algunas teorías que justifican esto, lo cierto es que es todo una búsqueda monumental por la plata, que tiene una consecuencia que aprendí en mis años de consejo, que es curioso. No es que por plata las cosas se hacen mal, como el puente que se está cayendo camino acá, o cosas por el estilo. También tiene otro efecto terrible, y es que cuando no hay plata no se hacen las cosas. O sea, cuando uno de los aspectos que aprendí en mi cortísima gestión es que cuando presentaba un proyecto que no involucraba crear cargos o generar gastos de los cuales poder currar, llamémosle como Jaimito a las cosas por su nombre, el proyecto no avanzaba, porque no generaba ningún tipo de interés en una política prostituida y bastarda que nos llevó a la situación donde estamos. Entonces, todo esto que termina generando un daño, se daña la educación, se daña todos nuestros modos de convivencia, la gente, como escuchábamos recién, no sale a la noche, pero ojo, no es que no sale a la noche en Rosario, no sale a la noche en ningún lado. Yo vivo y trabajo en el corazón de la Recoleta y a las 10 de la noche me da miedo salir a la calle. No es un caso rosarino lo que estamos analizando. ¿Esto qué termina generando? Esto termina generando una situación de embrutecimiento, porque los que adquirimos alguna cultura porque tenemos más de 50, 60 años y conocimos otra realidad, nos vamos olvidando de lo que conocimos, y los que tienen menos nunca lo conocieron. Ese embrutecimiento lo que genera es una tendencia a quedarnos sometidos, nos alegran avances micrométricos, avances que en cualquier otro país terminarían generando escándalo. Acá lo consideramos una gran ventaja, roba pero hace. Nos pega, la realidad nos pega. Apenas el gobierno se digna hacernos una caricia, nosotros nos sometemos en una especie de síndrome de Estocolmo, ¿eh? Y entonces nos doman. ¿Cómo domaban los indios a los caballos? Siempre se zanatea con el tema de la ternura india con los caballos. Lo mataban de hambre. Los mataban de hambre, lo dejaban atados a un palo, y cuando el caballo no podía ni pararse, ahí empezaban a caricia, comida, y ahí los domaban. Pero claro, ese control se hace en base a la casi destrucción del otro. ¿Y después qué se obtiene de ese otro? Se obtiene que galope bien si se trata de un caballo, o que bote, aunque lo hayamos inundado, sumido en la inseguridad, llenado de drogadicción, botan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se ha producido una dominación de la mente en términos masivos que no es la primera ni la última vez que va a ocurrir en la historia. Nosotros no estamos recorriendo un camino único, estamos recorriendo un camino que pasaron otros países a lo largo de la historia. Lo importante en esto es decírnoslo, lamento arruinarles la tarde, es decírnoslo, y sobre todo para cambiarlo, porque no es tan complicado cambiar lo que tenemos que cambiar. Yo honestamente no veo que haya un problema insoluble, porque la verdad es que podemos ser Venezuela. Pudimos ser Venezuela si hubiesen salido las leyes de democratización de la justicia, que todavía tengo 2 juicios por ese tema, que la verdad que es un verdadero garrón tener juicios a título personal, porque lo llevo a perder y las costas no las pagan ustedes, las pago yo. Pero bueno, las cosas hay que hacerlas, son parte de los cargos, ¿no? Y aunque les parezca mentira, hay aspectos de esos juicios que todavía la justicia sigue dudando en dar o no la razón a los que demandamos. Porque ¿cuál es el punto? La cobardía sigue siendo una regla en la actividad de buena parte de nosotros los argentinos, y desgraciadamente, en parte, no digo dominante, pero sí demasiado importante en la justicia, la cobardía. Esto es inadmisible desde todo punto de vista. No puede haber un juez con carpetas, no puede haber un juez que negocie con el gobierno, no puede haber un juez cobarde. Si incurren en cualquiera de esas situaciones, lo que tienen que hacer es irse, o por lo menos ser expelidos del sistema. Claro, expelidos del sistema, ¿por dónde? Por un consejo de la magistratura que se dedica a proteger a Ollarvide de que tengo memoria. Esto es imposible. Como bien decía Daniel, es uno de los aspectos que tenemos que cambiar. Esto es evidente, pero no es tan difícil la solución. Por supuesto, el sistema político, digamos, dominante, no el sistema político total, por supuesto, porque hay mucha gente buena, mucha gente honesta, mucha gente valiente,
El sistema político a veces lo impide, ¿no? Por de pronto tenemos que lograr, como también decía Daniel y Jorge Banossi habla específicamente de la energía jurisdiccional, que las sentencias judiciales se cumplan. ¿Qué es esto de que la Corte se queda tranquila pese a que el Poder Ejecutivo no le cumple las sentencias? Denúncielo penalmente, señores. Un tribunal, un juez que no es capaz de exigir el cumplimiento de su sentencia está dibujado. ¿O me equivoco? Porque esto, ¿qué es lo que termina provocando? Esto termina provocando algo que es mucho peor que la corrupción, infinitamente peor que la corrupción, que es la impunidad. Porque corrupto, en definitiva, es todo aquel que de alguna manera roba, ahí en todos lados, Pero impune es solamente un corrupto argentino. No hay un solo preso por corrupción en las cárceles de la Argentina, lo cual encima le da pasto a los garanto-abolicionistas para sostener el absurdo de que el derecho penal está pensado por los ricos para eliminar a los pobres porque no hay ricos en las cárceles. No, el tema no es sacar a los delincuentes pobres, el tema es meter a los delincuentes ricos adentro. Pero fíjense hasta qué punto está todo patas para arriba y no es tan difícil, es un tema de empezar, es un tema de sancionar. Por ejemplo, nosotros hablamos cotidianamente de la necesidad de que haya un sistema de delación premiada, como le llaman los brasileños, que es lo que ha permitido toda esta campaña de Manipuliti en Brasil. Sin que eso lo sancione la Cámara, el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores, es imposible avanzar porque no la podemos inventar. Y la realidad es que salvo que empiecen a aparecer Raskolnikov por acá y por allá, o sea, gente atacada de culpa, nadie va a confesar haber cometido ilícitos de ninguna índole. Pero lo que sí podemos hacer, a través de la aplicación, repito, no sé qué dirá el nuevo código, pero sí del viejo Código Civil, es la recompensa. La recompensa, o sea, darle una parte de lo recuperado al que ayuda a terminar con un hecho de corrupción, la podemos hacer hasta por el Código Civil. Lo que tenemos que hacer es ser creativos, usar todos los remedios que andan dispersos por distintos agujeros de las leyes para tratar de cambiar esta realidad y mientras presionar, diciéndoselos en la cara, presionar a los que nos representan en senadores y diputados para que cambien algunas cosas. Les cuento una anécdota. Con esto de meterme en política para mí fue bastante choqueante, porque más allá de los 8 años que estuve con Espota en el colegio público, cuando se lo hizo obligatorio en Buenos Aires, no había hecho política. Así que estoy tratando de entender los códigos, y uno de los códigos que me pareció entender es que todo el mundo se saluda como miembros de un mismo club, el club de los políticos, a veces de alguna manera enfrentado al club de la gente, ¿no? Digámoslo claro. Todo el mundo se saluda aunque no se conozca, es como haber entrado. Y un buen día en un programa de televisión salía con alguien del quien me he hecho amigo a título personal, que es Julio Bárbaro, y me cruzo con Diego Bossio, a quien no conocía, pero lo saludé. Y Julio, que caminaba al lado mío, me dice, íbamos camino al taxi, me dice, ¿por qué no saludaste? Yo, Julio, ¿por qué hay que saludar? No hay que perder la civilidad. Dice, no te equivoques. Una cosa es pensar distinto y otra cosa es tener valores distintos. Y la verdad que me impresionó. Y hoy, cuando veníamos de comer, de almorzar, recibí otra. ¿Quién era el que había dicho esa profundidad que me contaste? Uno de estos libros que no he leído. No, el que si negociás con el antisistema, Popper, con Karl Popper, porque a Dostoyevsky lo leí, pero a Popper no lo leí, así que ni puedo repetir la imagen, pero digamos, si uno empieza a negociar, si uno se elastiza con los que están atentando contra el sistema, que es nuestro sistema de convivencia, realmente vamos a perder el país que conocemos. ¿Y saben por qué lo vamos a perder? Fíjense ustedes lo siguiente. Fíjense que es un detalle y no creo estar viendo fantasmas. Ayer estaba hablando con unos economistas, no, hablo con tanta gente que ya ni sé. Esto de ayer era con unos penalistas, materia que sigo sin entender cómo aprobé en la facultad, y me explicaban que gracias a la jurisprudencia actual y sobre todo de la Corte, yo soy muy crítico con esta Corte, no soy parte de los que dicen que es la mejor Corte de la historia, patatín, patatero. Gracias a esta Corte fue eliminado el concepto de peligrosidad del análisis que hace el sistema judicial con respecto a darle la libertad o no a un detenido o a un procesado.
Pero fíjense qué curioso, por un lado es cierto, fue eliminado el principio de peligrosidad y eso lo constatamos en la calle, lo constatamos con estos índices de delito, que los que tenemos más de 60 no conocimos cuando teníamos menos de 30, valga el juego de palabras que me acabo de mandar. O sea, hasta los 30 años la mayoría de la gente no era víctima de un delito, tenía que ser una desgracia para que ocurriera un delito. Bueno, pero así como abandonamos el concepto de peligrosidad en materia penal, todos estos ideólogos que de alguna manera están dedicados a robarnos por todas las vías posibles, lo que sí nos consideran es peligrosos como individuos en libertad. Y por eso, prácticamente todas las actividades que podemos desarrollar están sometidas ya, o van a ser sometidas dentro de poco a algún tipo de autorización, permiso, previa vista estatal, que si queremos sacar una declaración de importación tenemos que pasar por la FIP. Es decir, pareciera que nosotros como individuos somos peligrosos para el Estado, cuando en realidad, y como bien nos explicaron nuestros amigos Sabzai y Cuyen, el Estado está, como dirían los norteamericanos, para garantizar derechos que si no garantiza, no tiene sentido que exista el Estado. Y no es que me haya convertido en un ácrata de repente, lo repito, no sirve de nada negar derechos que son los que justifican la existencia del Estado, es autocontradictorio. Y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza, no solo porque estemos en casa de la Fundación Libertad, sino porque realmente, si hacemos un análisis neurolingüístico de los últimos 12 años, hay palabras que han desaparecido del lenguaje cotidiano, una de ellas es libertad. Todos tenemos que pedir un permiso, hacer un registro, conseguir una patente, es una locura lo que nos está pasando. Y en el único lugar donde tenemos que exigir el concepto de peligrosidad es en el único lugar donde no se lo exige. O sea, cuando nosotros, y todos ustedes por el paneo que estoy haciendo de las caras, ha tenido la suerte, la posibilidad, el mérito, lo que fuere, de viajar. Cuando llega un punto en el que empezamos a extrañar o empezamos a, digamos así, envidiar la situación de países a los que antes mirábamos con cierta pena, con cierta piedad, es que realmente logramos llegar al casi horno. Por eso insisto, podemos ser Venezuela. Podemos ser Venezuela, no es una hipótesis perdida. Hoy charlábamos en el almuerzo, que hacíamos los abusos, etcétera. Nosotros por lo menos podemos decir estas cosas en la mesa y probablemente lleguemos a nuestras casas, salvo que alguien nos asalte y nos pegue un tiro pese a que le demos la plata. Pero pensemos cómo está Leopoldo López hoy. Pensemos cómo está Leopoldo López en una jaula de 2x2 con cuánta vejación ocurra, las que nos enteramos y las que no nos podemos enterar. Pensemos la jueza esa que se atrevió a desafiar al señor, y lo voy a decir clarito, para enfrentarnos con la realidad, a la jueza que se atrevió a desafiar a Chávez y liberó un opositor que estaba preso sin condena. ¿Qué le pasó a la jueza, además de los 5 años, las palizas y demás, con todas las vejaciones increíbles a las que fue sometida? Todo eso puede pasarnos. Y si no nos pasa, es solamente porque nosotros tenemos de alguna forma que ponerle un límite a todo esto, votando, protestando, pataleando, marchando, demandando. Lo que no podemos hacer es vivir como se vive, no sé qué pasa acá en Rosario en eso, pero en Buenos Aires tenemos esa tonta actitud de que los que vivimos en consorcio no nos ocupamos del consorcio. Entonces todo el edificio se va degradando, alterando, manchando, es una inmundicia en las escaleras y en los ascensores. Eso sí, cuando uno entra en su casa está todo pintadito. Es ridículo, uno no puede abstraerse del entorno. Cuentan, y con esto cierro, cuentan que cuando vino Clemenceau, el que fue primer ministro de Francia en la Primera Guerra Mundial, Clemenceau a la Argentina, y se reunió con un grupo de, en esa época, terratenientes, en esa época tenían plata, no estaban al borde de la quiebra como hoy por hoy, les preguntó algo así como que si ellos hacían política. Le contestaron, no, en política no nos metemos. A lo que el amigo Clemenceau le dijo, si ustedes no se meten con la política se va a meter con ustedes. Es lo que pasa. Nosotros hoy somos un país que vive para una casta de ladrones que se llama cleptocracia y con la que tenemos que terminar. Gracias.